El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Es un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio del Economista, donde nos dedicamos a buscar las huellas del nearshoring. Antes de que se me olvide otra vez, como en el capítulo anterior, déjenme presentarme. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del suplemento trimestral de nearshoring que tenemos en el Economista, y en este episodio tenemos un programa muy especial, donde hablaremos con 3 especialistas, 3 analistas del sector financiero que están cruzando datos para identificar todos los días si esta relocalización de inversiones productivas está llegando ya a México. Las voy a presentar en estricto orden alfabético. Tendremos la oportunidad de escuchar y conversar con Pamela Díaz, economista para México en BNP Paribas. Hola Pamela, un gusto conversar de nuevo contigo. Hola Yolanda, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También escucharemos a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base. Bienvenida Gaby, gracias por acompañarnos desde Monterrey. Al contrario, Yolanda, gracias por tenerme en el podcast. Muy bien, gracias a ti. Y Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Excelente día, Janet, gracias por acceder a conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Encantada de poder participar en el podcast. Bueno, pues sin más preámbulos, inicio esta conversación. Vamos a colocarnos en la oficina de las analistas que nos acompañan y veamos desde sus pantallas y con la luz de su ventana cuáles son las expectativas que tienen para el crecimiento de la economía mexicana. Pamela Díaz, economista en BNP Paribas, ¿qué esperas para este año de la economía mexicana? ¿Qué está detrás de tu pronóstico? Claro, muchas gracias Yolanda por la pregunta. Nada más, antes que nada, agradezco nuevamente tu invitación. Es un placer estar platicando de este tema tan importante para México en compañía de Gabriela y Janet, por supuesto. Nosotros estamos anticipando que la economía mexicana crezca este año 2.5% desde el 3.2% del año pasado. Y pues bueno, como pueden notar, hay una desaceleración en este año, ¿no? Creo que hay varios factores que lo explican, y para entenderla, uno de los elementos más importantes para poder justamente entender esta desaceleración está relacionado con la base de comparación y la recuperación desigual que presentó la economía mexicana después de la pandemia. Hay que entender que, por ejemplo, el efecto carryover para este año, que es lo que crecería la economía si básicamente tiene crecimiento cero cada uno de los trimestres, está alrededor de 0.8%, cuando el año pasado era de 1.6%. Entonces, creo que entender que sencillamente por un efecto aritmético vamos a tener un crecimiento que nos indique una desaceleración es un primer punto importante. Adicional a ello, comentaba que justamente tuvimos una recuperación post pandemia que pues fue bastante lenta y desigual. Esto quiere decir que muchos factores y sectores también que estuvieron haciendo catch up con sus niveles pre-pandemia, pues todavía estuvieron impulsando el crecimiento económico en 2023, y esto es algo que pues desafortunadamente no va a continuar pasando este año. Déjenme hablar de otros 2 elementos que desde nuestro punto de vista van a contribuir también a la desaceleración de 2024. Uno de ellos es el cambio en patrones de consumo, y justamente como en un primer momento se presentó un incremento en demanda por servicios, justamente cuando tuvimos la reapertura económica, y pues bueno, este desajuste entre bienes y servicios es algo que va a terminar de ajustarse, digamos, este año, y ya no va a contribuir de una manera tan significativa a la parte de consumo privado. Y por último, la desaceleración en Estados Unidos. No podemos evitar mencionar que es uno de los elementos que siempre pesa sobre los estimados de crecimiento para México, y pues estamos esperando que este año, sobre todo hacia la segunda mitad del año, tengamos una desaceleración en el país vecino, y esto sin duda alguna va a generar también un impacto, al menos durante este año, en la economía de México, que va a contribuir a que el dato de crecimiento de este año pues se vea menos fuerte de lo que tuvimos el año pasado. Por supuesto que en esas expectativas de crecimiento hay elementos que pueden jugarnos favorablemente, y pues bueno, el nearshoring es uno de ellos, por supuesto, aunque lo dejo ahí porque vamos a hablar más largo y tendido de este tema en unos momentos. Sí, claro que sí. Pues muy, muy interesante lo que nos comentas. Claramente se tiene que tomar en cuenta el desempeño de Estados Unidos antes de
Bueno, antes de tomar también en cuenta el desempeño de aquí de la economía mexicana. Gracias, Pam, por tu análisis. Ahora vámonos rápidamente a Monterrey con Gaby Siller, directora de análisis en Banco Base. ¿Cómo se ve el PIB mexicano desde tu ventana? Bueno, también agradezco la invitación a este podcast y me encanta estar con Pamela y con Janet porque también aprendo mucho de lo que ellas dicen. Bueno, nosotros en Grupo Financiero Base estimamos un crecimiento para la economía mexicana, para el PIB este año entre 2 y 2.5%. La verdad yo creo que puede estar más cercano al 2%, porque los datos que tenemos hasta ahorita, que son muy pocos, de enero, pues la verdad es que se ve un año pues como que empezó muy débil. ¿Por qué esperamos esta desaceleración? Añadiendo un poco a lo que dijo Pamela, pues también hubo una fuerte desaceleración en el PIB en el último trimestre del año y generalmente la economía como que va con cierta tendencia, ¿no? Entonces sería muy extraño pensar que después de que nos desaceleramos mucho, luego la economía empezará a crecer fuertemente, más cuando estamos viendo indicadores pues bastante débiles de enero. Además también creo que el crecimiento alto, entre comillas, del 2023 del 3.2% todavía fue un efecto rebote, porque aunque el PIB total ya terminó de recuperarse, el PIB por habitante, el PIB per cápita no. Entonces, en la medida que nos acercamos más al PIB per cápita del 2018, porque recordemos que en el 2019 hubo una leve recesión con caída en el PIB y luego ya vino la pandemia y después la recuperación, pero en la medida que nos acercamos ya más al PIB per cápita, pues entonces como que el ritmo también se va desacelerando. Y finalmente hay que contemplar de dónde vino el crecimiento económico en el 2023, porque esto también pues nos hace ver qué va a pasar en este 2024. Para empezar, pues el consumo sabemos que creció debido a las transferencias del gobierno, el consumo una buena parte estuvo impulsado también por la apreciación del peso mexicano y para el 2024 pues es muy posible una depreciación ante las elecciones, no nada más en México, sino sobre todo las elecciones en Estados Unidos, sobre todo si Trump empieza a hablar mal de México. Además, también la inversión fija bruta, pues por base de comparación creemos que este año se va a desacelerar fuertemente y además pues también hay que recordar que una buena parte del impulso en inversión fija bruta en el 2023 se dio por las grandes obras de infraestructura de esta administración y pues seguramente van a querer terminarlas antes de las elecciones, lo cual, bueno, pues augura que hacia la segunda mitad del año, pues la inversión fija bruta inclusive pueda mostrar caídas mensuales y bueno, pues ya en todo el año una desaceleración. Y finalmente, pues también está el gasto público, que en este mismo tenor de año de elecciones, pues seguramente será de enero a mayo cuando veamos un mayor gasto público y luego ya una menor desaceleración. Entonces, pues por todos los componentes de la demanda agregada, todo apunta a una desaceleración económica este año y bueno, pues también a esto de el efecto rebote del 2023 respecto al PIB por habitante y bueno, te digo, creo que más bien estaremos cercanos al 2%, ojalá que me equivoque, porque también inclusive pues hacia adelante no se ve muy alentador el panorama, el 2025 creo que el crecimiento inclusive pudiera ser apenas del 1%, porque también aún y cuando está ahí la oportunidad del nearshoring, creo que no la estamos aprovechando ni al 10%, pero bueno, del nearshoring mejor ahorita platicamos. Perfecto, tienes razón, pues muy interesantes también tus comentarios y la manera como estás viendo las expectativas de la economía mexicana para este año y para el próximo. Pues ahora tenemos la oportunidad, si me permiten, de conversar con Janet Quiroz, escuchar a Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Janet, ¿cuál es tu pronóstico para el PIB? ¿Cuáles son las fortalezas y retos que encuentras para este año? Claro, con mucho gusto, Yolanda. También, pues agradecerte, al igual que Pamela y que Gaby, por la invitación a participar en este podcast y también, pues muy agradecida de poder compartir opiniones con estas dos distinguidas colegas. Y bueno, pues sobre la proyección, nosotros estamos esperando que la actividad económica presente un crecimiento en torno al 2.3% durante este año. Si bien, como ya comentaba Pamela, Gaby, tendremos factores de crecimiento inercial, me parece que sin duda también pues hay riesgos en el horizonte que estarán suscitando que básicamente durante 2024 tengamos un crecimiento menor al que se registró durante el año pasado. Dentro de estos factores, pues yo creo que sin duda pues estaremos viendo los efectos ya de haber mantenido una tasa de interés
interés elevada, y esto como una política por parte de los bancos centrales para tratar de reducir y llevar al objetivo que cada uno de ellos tiene para la inflación. Yo creo que hasta este momento, pues todavía este cúmulo de estímulos que se dieron tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria en torno a la pandemia, todavía pues estamos teniendo los beneficios de un efecto multiplicador de esos estímulos. Sin embargo, pues bueno, poco a poco yo creo que sí iremos viendo los efectos, como te digo, de haber mantenido esta política monetaria restrictiva, particularmente para el caso de México y también para el de Estados Unidos, que sabemos que nuestra economía y la de ese país están fuertemente integradas, y de ahí que pues posiblemente, como te digo, estamos esperando pues ya ver parte de esos efectos. Inclusive, como ya comentaban, pues con los datos que conocemos hasta este momento, pues vemos que efectivamente el año empezó pues apoyando esta hipótesis que tenemos de un crecimiento menor, en donde por ejemplo tuvimos ya datos pues más asociados a datos de alta frecuencia que pues nos vislumbran que pudiera estar ocurriendo esto. Por ejemplo, dentro de lo que comentaban de los componentes de la demanda agregada, pues vemos también que hacia cierres del 2023 vimos una desaceleración importante en uno de los indicadores que estuvo apoyando el crecimiento durante 2023, y con este me refiero a la inversión fija bruta, que en diciembre presentó un estancamiento, pero en noviembre había presentado una caída. Entonces yo creo que hacia adelante pues va a ser muy complicado el que veamos tasas de crecimiento tan elevadas como lo vimos el año pasado, ante una base de comparación tan elevada que se presentó durante 2023. Y si a esto le sumamos que en Estados Unidos también, pues me parece que estaremos viendo indicadores similares que empiecen a mostrar pues los efectos de las tasas de interés elevada, pues yo creo que esto también pues va a contribuir a que veamos a que nuestras exportaciones presentarán un crecimiento acotado. Para el caso del consumo, ha mostrado una fuerte resiliencia a pesar de que el costo de endeudamiento ha aumentado de manera significativa, pero pues también consideramos que posiblemente en la segunda mitad de este 2024 pudiéramos empezar a ver una desaceleración más significativa. Muy bien, Janet, qué relevante. Janet, ¿cuál es tu pronóstico de crecimiento puntual? Discúlpame, no recuerdo si nos lo diste. Sí, les comentaba, estamos esperando un crecimiento del 2.3%. 2.3%, perdón, no lo tomé. Con Janet, mucho gusto. Pues permíteme seguir contigo, por favor, Janet. ¿Cómo enmarcar el nearshoring, esta relocalización de inversiones que aparentemente pueden llegar o ya están llegando desde Asia para acercarse a Estados Unidos? ¿Cómo enmarcarlo en tu pronóstico? ¿Ya lo tenemos aquí? ¿Ya lo estás viendo? Con gusto, Yolanda. Mira, me parece que el que se concrete toda la expectativa que se tiene en torno al nearshoring llevará tiempo. O sea, y con esto me refiero a varios años. O sea, la coyuntura actual sin duda, me parece que no está apoyando el que llegue nueva inversión extranjera directa, debido a, como ya decía, las elevadas tasas de interés. El costo de financiamiento en este momento es muy caro. O sea, y pues estaríamos hablando de proyectos de gran envergadura que mucho o buena parte de los recursos que se utilizan para poder concretar este tipo de inversión, pues se ocupa financiamiento. Entonces el que esté tan elevada las tasas de interés, y además el que el peso mexicano se mantenga con la fortaleza que hemos estado viendo en los últimos años, par de años, pues también, o sea, lo que propicia es que para un inversionista extranjero sea más costoso el invertir en México. Y si a esto le añadimos pues algunos matices que tienen que ver con pues la incertidumbre que hay en torno a los procesos electorales que se están celebrando en varios países, también pues esta expectativa de desaceleración económica, no solo en México, sino a nivel mundial, y que también pues vemos que hay regiones como la eurozona que pues han enfrentado mayores retos, inclusive durante 2023
2023, cuando nuestro crecimiento superó por mucho lo que se pensaba, pues yo creo que hace una mezcla que hace pensar que, como te decía, pues esta famosa relocalización pues no se va a concretar tan pronto como este año, sino que, como te decía, yo creo que pues más bien hay que verlo como un fenómeno que se estará desarrollando a lo largo de varios años. Y pues en este momento yo creo que estamos más en una fase que yo llamo muy inicial, que tiene que ver con estos indicadores que ya observamos en torno a la reinversión de utilidades, por ejemplo, justo de la inversión extranjera directa, este crecimiento tan importante que se dio también en la inversión fija bruta que ya comentaba a lo largo de 2023, que yo creo que más bien pues lo que reflejan es que en este momento las empresas lo que están buscando es incrementar su capacidad productiva o la capacidad que ya se tiene instalada, el hacerla más eficiente, el llevarla a un nivel más elevado, más allá de que estemos viendo que está llegando nueva inversión extranjera directa. Yo creo que esto pudiera ocurrir, pero como les digo, yo creo que en un horizonte más amplio. Ok, entonces desde tu perspectiva estamos en la parte temprana, digamos, de esta relocalización. Pamela, economista para México en BNP Paribas, ¿qué papel juega el nearshoring en tu pronóstico de crecimiento para este año? Y pues lo mismo, si consideras que ya empezaron a fluir las inversiones hacia México o cuándo las empezaremos a ver. Gracias, Yolanda. Pues en efecto, al igual que Janet, la verdad es que nosotros también creemos que estamos en una etapa temprana para poder observar los beneficios asociados a esta relocación de cadenas productivas. Y una forma en la que lo vemos e intentamos monitorearlo es a través de entender el proceso relacionado con esta realocación a través de 3 etapas. La primera etapa, los anuncios de inversión, una segunda etapa relacionada con construcción y otra tercera etapa ya mencionando la operación de estas nuevas empresas establecidas en México. Hasta ahora hemos visto que fluye muchísimo toda esta sección relacionada con el anuncio de inversión, y de ahí que se llenan los titulares de los periódicos hablando de estas intenciones de inversión de las empresas en México. Sin embargo, pues bueno, por supuesto, hay un proceso importante entre pasar de la primera etapa a una etapa de construcción. En esta segunda etapa de construcción, algo que nosotros observamos son los flujos de inversión extranjera directa, cómo se está moviendo el PIB de construcción, la ocupación de parques industriales y en general la capacidad de utilización, así como el comportamiento de la inversión fija bruta en México. Algo que hemos estado también haciendo para poder monitorearlo es que por sector y por país, observamos los flujos de inversión extranjera y los comparamos con su tendencia. Entonces, si nosotros tomamos el flujo de inversión extranjera como tal, pues naturalmente vamos a observar un papel preponderante de las inversiones provenientes de Estados Unidos. Entonces, una manera que tenemos de aislarla es comparar cada país y cada sector con su tendencia y ver si cada uno de ellos está por encima o por debajo y qué tanto es esta desviación, ¿no? Y sí hemos observado que, al menos en el caso de Estados Unidos y de algunos países en Asia, sí parecería que hay un comportamiento atípico por encima de la tendencia que sugerirían que sí están entrando flujos relacionados con nearshoring, ¿no? Y ya por último, en la etapa de operación, la verdad es que aquí me parece que una buena manera de analizarlo es a través de los factores de producción, capital y trabajo. Entonces, aquí variables como por ejemplo la inversión fija bruta o la creación de empleo formal nos ayudan mucho para ver cómo se están materializando estos flujos, ¿no? Como mencionaba al inicio, también creemos que es una etapa temprana y sobre todo es una etapa o un proceso que va a ser diferente entre sectores, ¿no? No es lo mismo hablar de cuándo se podría materializar una inversión en el sector automotriz que tal vez una inversión en el sector farmacéutico. Entonces, sí me parece que va a haber un proceso de materialización diferenciado entre sectores que esperamos ver a través de estas 3 etapas para poder de esta manera irlo poco a poco incorporando en nuestros pronósticos de crecimiento. Algo que me parece importante mencionar es que si bien parece muy difícil de cuantificar, sí me parece que ya en los niveles de inversión fija bruta ya se puede ver pues un cambio
respecto a lo que hayamos estado observando, por ejemplo, a inicios del año pasado. Entonces, nosotros sí estamos tomando en nuestros estimados de crecimiento un ritmo de crecimiento más alto en este componente de demanda agregada, inversión fija bruta, que no solamente cambia el pronóstico de crecimiento para 2024, sino que de hecho también es uno de los elementos más relevantes que nosotros tenemos para poder generar la estimación de PIB potencial en México. Entonces, sí ya hay algo que estamos incorporando de nearshoring en nuestro estimado para este año y también para nuestra expectativa de PIB potencial, que es de 2%. Entonces, pues bueno, difícil de materializar, difícil de cuantificar, pero sí creemos que México se está beneficiando de estas tendencias. Ok, pues como ven, están coincidiendo hasta el momento dos analistas en decirnos que estamos ya viviendo la etapa temprana de esta relocalización de inversiones que tienen en la mira su llegada a Estados Unidos y se están acercando a través de México. Si me permiten, vamos a pasar con Gaby Siller, experta de Banco Base. En tu previsión, Gaby, sobre el PIB de este año, ¿cómo incluiste al nearshoring? ¿Ya encuentras huellas de esta relocalización y en qué indicadores? Sí hay huellas de esta relocalización de empresas, sin embargo, creemos que lo estamos aprovechando muy poco, que las empresas a nivel nacional como que se preparan para esta gran oportunidad y poder tener más maquinaria, equipo, capacidad de planta, pero creemos que esto se va a ir diluyendo poco a poco en la medida que las empresas nacionales vean que no lo estamos aprovechando tanto. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues la relocalización de empresas, pues son estas empresas que estaban antes en China y que buscaron otras partes del mundo. Particularmente, pues hablamos de México por la ventaja que tenemos de estar al lado de Estados Unidos y tener un tratado comercial, y que, bueno, buscaron otras partes del mundo para sacarle la vuelta a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Para el caso de México, la verdad es que vemos que la inversión extranjera directa muestra que son pocas las inversiones que han entrado. Hasta el 2021, China recibía inversión extranjera directa por 320,000 millones de dólares. Y luego en el 2022 empezó, bueno, pues a tener un menor flujo de inversión, y en el 2023, inclusive en el tercer trimestre, no nada más se desaceleró, sino que se vio una salida de inversión extranjera directa en ese país por primera vez en la historia. Eso significa, y bueno, ya para todo el año que entraron alrededor de 33,000 millones de dólares a China de inversión extranjera directa. Estamos hablando de flujos, recordemos, no activos, o sea, no es lo que vale lo que está allá, sino más bien el dinero que iba llegando. Y entonces, si ese dinero ya no llega a China, pues significa que está en alguna otra parte del mundo, moviéndose hacia otra parte del mundo o esperando a ver qué pasa, yo creo que con las elecciones en Estados Unidos. Y entonces, si vemos las cifras de inversión extranjera directa de México del 2023, pues la verdad es que las nuevas inversiones representaron un monto muy pequeño, el menor desde el 2012, e inclusive como proporción de la inversión extranjera directa total, pues fue la menor en registro. Entonces, con esto podemos ver que realmente en México no estamos aprovechando tanto la oportunidad del nearshoring, con lo poco que lo estamos aprovechando, y no nada más las nuevas inversiones, sino también ya hay empresas que habían llegado a México buscando este beneficio de la relocalización, estar cerca de Estados Unidos, y que, bueno, pues ahora ya están reinvirtiendo utilidades, y con esto poco que lo estamos aprovechando, yo creo que también esto hizo crecer a la inversión fija bruta en el 2023 y podría hacerla crecer un poco en el 2024. Sin embargo, creo que hacia adelante va a ser muy importante que tanta certidumbre se tenga respecto a la política económica aquí en México. Y esto porque, bueno, pues sabemos que hay controversias comerciales con Estados Unidos, y obviamente esto no ayuda, ¿no?, a la oportunidad, a que aprovechemos la oportunidad del nearshoring. Tampoco hay mucha promoción de México en el exterior, y aunque México está al lado de Estados Unidos, pues hay otros países que, aunque están del otro lado del mundo, como Vietnam, por ejemplo, o Polonia, pues están recibiendo más inversión extranjera directa de la relocalización de empresas. Esto que están del otro lado del mundo, pero a lo mejor, o bueno, no a lo mejor, tienen condiciones mejores o más propicias que México para recibir esta nueva inversión. Y finalmente, pues también falta gasto público en infraestructura de energía eléctrica y agua. Yo creo que esto pone nerviosos a los empresarios a nivel internacional, ¿no? La posibilidad de que no haya suficiente energía eléctrica en México, porque obviamente estas decisiones de cambiar una planta de un país a otro, pues no son para 5 minutos o un año, sino son decisiones que se toman viendo hacia muy largo plazo, probablemente 20 o 30 años. Entonces,
Creo que lo estamos aprovechando poco. Sí está incluido en nuestro pronóstico. Me encantaría decir como que sí está incluido y entonces esto agrega 1.5 puntos porcentuales al PIB, pero no, creemos que hasta ahora, como lo estamos aprovechando poco, pues también es poco el impacto que tiene sobre el crecimiento económico. Pues sí que hay que tomar aire para analizar esto que nos estás comentando. Es lo que se llama costo de oportunidad, ¿verdad, Gaby? Sí, porque finalmente la oportunidad está ahí y nosotros, si no la estamos aprovechando, vaya, no es una oportunidad que vaya a durar toda la vida y entonces pues le estamos dejando pasar. México, si el año pasado vimos un crecimiento del 3.2%, podríamos haber obtenido un crecimiento mucho mayor y con esto ya tener una recuperación completa del PIB por habitante. También veríamos un mayor crecimiento de la inversión fija bruta y no solamente por la parte de la de origen público, por las grandes obras de infraestructura, sino la de origen privado. Habría crecido mucho más y con esto obviamente se estaría incentivando el crecimiento o el mejoramiento de la productividad. Los salarios subirían, no porque sube el salario mínimo por decreto, sino más bien porque pues hay una mayor productividad y entonces veríamos un círculo virtuoso en la economía mexicana, cosa que no se está viendo hasta ahorita. Muy bien, pues déjenme abrir un paréntesis para comentar con nuestra audiencia que periódicamente las busco a ustedes, a Gaby, a Pamela, a Janet, pues para entender la situación de la economía, para contar con su lectura sobre el contexto mundial y su impacto en nuestra economía y para tratar de rastrear los indicadores que nos hablan de giros en los ciclos económicos. Así que ahora pues tengo la oportunidad de conversar con las tres al mismo tiempo, aunque en las notas que he publicado en el periódico siempre siempre están ustedes incluidas con su análisis. Entonces, ahora, si me permiten, voy a pasar para escuchar a Pamela Díaz, economista de BNP Paribas para México. En una entrevista, en la más reciente que tuvimos, que me parece que fue la semana pasada, me hablaste de la construcción como un indicador del nearshoring y el crecimiento. A partir de esto que recuerdo yo de aquella entrevista, te quiero preguntar, ¿cómo seguiremos viendo el efecto de la relocalización en las inversiones? No necesariamente en la construcción, sino cómo lo estás viendo tú, cuáles son los indicadores que tú estás siguiendo. Sí, en efecto, además de la construcción, que me parece que en esta etapa temprana de nearshoring puede ser uno de los principales indicadores para poder medir en cierta medida este impacto de la realocación de cadenas productivas, los flujos de inversión, como mencionaba, también el empleo en ciertos segmentos, la construcción de parques industriales y el desempeño de la inversión fija bruta son, desde mi punto de vista, variables clave a seguir en este proceso. Algo que me parece importante mencionar es que estamos acostumbrados a estar observando las variables a nivel agregado normalmente, pero creo que en esta ocasión, para poder medir impacto de nearshoring, tenemos que cambiar un poco hacia observar justamente el desempeño de estas variables a nivel sectorial, sobre todo, ¿no? Porque justamente, como comentaba en la intervención anterior, parecería que el efecto de nearshoring sobre crecimiento en México se va a dar de manera diferenciada. Y en ese sentido, las tres etapas que mencionaba en mi intervención anterior, pues probablemente no lleguen al mismo tiempo, sino que sencillamente vamos a tener que estarlas observando de manera paulatina. Hoy es la construcción lo que desde mi punto de vista deberíamos de estar anticipando. Ahora, recordemos también que el nearshoring es algo que va a tener un impacto no solamente diferenciado entre sectores, sino que también no todos los sectores se van a ver beneficiados de esta realocación de cadenas productivas. Hay sectores como el farmacéutico, los semiconductores, donde seguramente vamos a ver un impacto mayor, y en esta línea creo que una visión un poco más comprensiva del impacto de nearshoring nos exige justamente tener un análisis a nivel sectorial. La verdad es que coincido plenamente con Gabriela respecto a que al final del día hay un costo de oportunidad muy grande asociado a nearshoring. Creo que México está en una coyuntura muy favorable para capitalizar los beneficios asociados a esta tendencia. Sin embargo, sí me parecería que no se está haciendo suficiente para poder garantizar un aprovechamiento completo de esta tendencia. Consideremos que no es nada más
que México se beneficia por una condición natural geográfica de cercanía con Estados Unidos, sino que también hay muchos factores que pueden colocar a México en una posición pues bastante favorable para aprovechar estos flujos, ¿no? Entonces me vienen a la cabeza, por ejemplo, que tenemos un perfil de importación hacia Estados Unidos muy similar al de China, por ejemplo, o ventajas comparativas como costos de transporte, la población que está en carreras relacionadas a matemáticas o ingenierías, y por supuesto, uno de los más relevantes es justamente que al final del día las cadenas productivas en México están blindadas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y esto al final pues le da un marco legal y simplicidad también a la relocalización. Entonces, también recordemos que ya se han establecido diálogos entre México y Estados Unidos para poder establecer estrategias en cadenas productivas críticas como semiconductores, como dispositivos médicos, tecnologías de información. Y sí me parece clave entender que al final del día México está siendo un actor estratégico en la estrategia de relocalización de cadenas productivas de Estados Unidos. Entonces aquí sí entra pues esta pregunta de en qué medida estamos aprovechando esto, ¿no? Porque sí me parece que nos hace falta una estrategia mucho más activa y comprensiva, capaz de orientar, que nos oriente para crear un ecosistema favorable a esta inversión, ¿no? Donde al final del día elementos como los que mencionaba Gabriela, como la infraestructura adecuada, la disponibilidad de agua, electricidad, etcétera, juegan un rol crucial, ¿no? Entonces, el objetivo desde mi punto de vista, pues sí es movernos hacia allá y crear una estrategia que permita el desarrollo de este clima mucho más favorable para poder capitalizar estos beneficios que ya están ahí y nada más no nos acercamos y extendemos la mano para tomarlos. Pues sí, ¿verdad? Ojalá que esta vez sí sea la oportunidad que tomemos y que nos saque adelante como economía. Ahora escuchemos a Janet, directora de análisis en Monex. Contigo también tiene pocos días que conversé. ¿Será el nearshoring el salvador de la actividad económica en 2024? ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad que tenemos enfrente desde tu perspectiva para este año? Claro, Yolanda, pues mira, yo creo que sin duda, como decía, yo creo que es un proceso que va a llevar muchos años. Me parece que debemos de verlo un poco como lo que ocurrió con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde pues en aquel momento realmente México pues no tenía, pues digamos, la especialización que hoy tiene, por ejemplo, en el sector automotriz. Sin duda, pues en aquel momento, pues nos veíamos con una gran desventaja respecto a la que tenía Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hoy por hoy, después de 30 años de haberse, casi 30 años de haberse firmado ese tratado, pues México poco a poco fue desarrollando la infraestructura, la capacitación de la gente, digamos, las cadenas de proveeduría. Entonces, si bien justo este sector, pues ha sido uno de los que hasta el momento se ha visto más beneficiado, pues yo creo que podemos pensar que, como ya lo comentaba Pamela, Gaby, hacia adelante, pueden haber otros sectores que se puedan ver beneficiados. Sin duda, el de más corto plazo, pues es el asociado a este sector automotriz, donde ya existe, pues esto que comentaba, estos factores, infraestructura, gente capacitada, experiencia en el sector, y esto, pues al final lo que propicia es que disminuyan los costos de incrementar, pues la capacidad productiva en particular de este sector. Sin embargo, pues como digo, yo creo que para este 2024 todavía yo creo que podemos seguir viendo que hay ciertos efectos, aunque también pues habrá que mencionar que sabemos que pues ya está, digamos que ya se alcanzó casi pues un tope, o sea, de el tratar de hacer más eficiente, o sea, esta capacidad que ya se tiene instalada. Sabemos que, por ejemplo, ya no hay parques industriales disponibles, sobre todo en los estados del norte del país, y es justo ahí donde pues pensaríamos que empezaremos a ver los efectos, algunos indicadores más positivos sobre la construcción, el ya estar generando pues nueva inversión
inversiones es, como te digo, lo más deseable. Sin embargo, pues yo creo que estamos, como lo comentaba, en un año complicado en donde pues se celebrarán procesos electorales tanto en Estados Unidos como en México, y esto al final pues añade un toque de incertidumbre. Ahora, hacia adelante, justo yo creo que en estas campañas pues nos toca cuestionar y justo pues un poco el exigir, o sea, que pues los candidatos nos presenten cuáles serán sus propuestas en torno a este fenómeno del nearshoring, si efectivamente pues estarán planteando algunos programas, algunos planes de largo plazo para desarrollar e incentivar, o sea que pues al tener todos los factores o casi todos los factores a favor, que pues somos solamente uno de dos países que compartimos frontera con Estados Unidos, eso nos diferencia de manera muy importante respecto al resto. Si efectivamente esta ventaja pues puede ser aprovechada a través de un plan que se presente para el próximo sexenio y con miras a un mayor plazo. Como te digo, yo creo que el desarrollar, o sea, un nicho productivo de otros sectores que actualmente no existen en México, pues llevará tiempo y también deseablemente una planeación. Claro, pues como estamos viendo, Janet, bueno, las tres lo han tocado de alguna manera, se están encadenando muchos eventos, ¿no? Para el desempeño de la actividad económica, desde eventos internos, como es la reactivación de los sectores, la reapertura de los sectores que ya no contaremos con ese impulso, cómo son las elecciones en Estados Unidos, cómo son las elecciones presidenciales aquí en México. Entonces, lo que ustedes nos están diciendo es tenemos la oportunidad de enfrente, la idea ahora es tratar de tomarla. Si me permiten, ahora quiero agradecerles los análisis que me hicieron y me gustaría compartirles algo que me pasó hace unos 3 años y que también me llevó a buscarlas, a convocarlas a ustedes para esta conversación en esta semana que tenemos el Día de la Mujer. Quiero compartirles que hará unos 3 años, en 2021, recuerdo perfecto que un día martes, al abrir el periódico, como todos los días, para revisar las notas, me di cuenta que había yo publicado una con el análisis de 3 mujeres acerca del impacto que tendría la recuperación del COVID y el regreso a la normalidad de las actividades, el regreso a lo que llamaban nueva normalidad. Entonces, regularmente cuando yo divulgo alguna información para el periódico, busco expertos para que me ayuden a entender cómo nos impactará. Y en aquella ocasión, por primera vez en 20 años que tenía yo en ese momento de ser reportera, traía yo como voces expertas para explicar esta situación a 3 mujeres. Las 3 expertas que ahora tuve el honor de entrevistar de viva voz para este podcast. Dicho de otra forma, pasaron 20 años para que alguna firma financiera tuviera un vocero de género femenino, una experta mujer. Antes de ustedes, había una experta en Barclays, lo recuerdo muy bien, me parece que se llamaba Jimena Zúñiga, por ahí del año 2006, 2010. Pero bueno, regresando a lo que pasó en 2021, a esa nota que les estoy refiriendo, esa nota me hizo consciente del avance de género que había en el sector financiero entre los estrategas, que hoy ya se ha vuelto algo cotidiano. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar cada vez a más profesionales mujeres que me ayudan a entender el devenir financiero. Entonces, pues para mí esta oportunidad de contar con sus análisis al mismo tiempo en el podcast del nearshoring, para mí es de verdad como si las 4 juntas hubiéramos avanzado por todas las mujeres de México. Entonces, pues me gustaría conocer, si se puede, por favor, si nos pueden compartir su experiencia, si ustedes en algún momento también se dieron cuenta de que ya estaban en la oficina que a lo mejor estaba destinada en otro momento para un hombre y que ahora son las primeras que abren la puerta para las profesionistas mujeres. Gaby, ¿serías tan amable de iniciar a compartirnos tu experiencia, por favor?
Sí, claro, con mucho gusto. Ahorita que estabas platicando me estaba acordando de un montón de anécdotas. Yo creo que podríamos tener todo un podcast completo, ¿no? De eso. Fíjate que en mi caso fue gradual, porque yo llegué a Banco Base a dar un curso y luego ya me quedé ahí, ¿no? Me tocó abrir el área de análisis económico. Primero, pues como analista, luego ya me dieron la dirección y poco a poco se fue haciendo más grande el departamento. Creo que hombres y mujeres somos diferentes, pero somos complementarios. Entonces, dentro de mi equipo hay hombres y mujeres. Creo que las mujeres analistas, pues lo que nos ayuda es que como que podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Ahorita mismo, por ejemplo, yo estaba en medio de una clase, aquí están los alumnos escuchándome y entre que si pongo un ejercicio y demás, son cosas que se nos facilita a las mujeres, ¿no? También a lo mejor como que ver diferentes perspectivas para el crecimiento económico y otras cosas al detalle. Y bueno, pues los hombres también tienen como que otros beneficios u otras cosas que tienen ya por biología que ellos se fijan y que también pues hace más padre o más complementario el análisis. En mi caso, yo no siento que haya habido algún techo de cristal o algo que me impidiera, pero también tiene que ver la institución donde trabajo. Los Barrera siempre han sido o siempre han estado muy a favor. Lorenzo y Álvaro Barrera Segovia siempre han estado muy a favor de pues impulsar también el trabajo de las mujeres y entonces acá no hay como que si eres hombre o eres mujer y te digo como que fue gradual. La otra institución para la que trabajo, el TEC de Monterrey, pues igual, ¿no? Creo que inclusive hay más maestras mujeres que maestros hombres aquí. Y pues la verdad es que feliz, a mí me encanta este trabajo, me encanta estar en un podcast y escuchar que hay otras también colegas, pues, ¿cómo lo puedo decir de manera, o sea, que son como muy bien recibidas su análisis, ¿no? Y de las cuales yo también puedo aprender mucho. Ay, perdón, porque que lo dije así todo desorganizado, pero la verdad es un tema que me emociona mucho. Sí, claro, no, yo te entiendo perfecto, te entiendo perfectamente y me queda muy claro lo que nos comentas. Claramente y sin duda, la empresa en la que trabajamos, pues es quien se abre, ¿no? Uno va avanzando y ellos dan la oportunidad y finalmente lo relevante es que identifican nuestras capacidades. No es que seamos una mujer o que seamos un hombre, sino que ven que somos capaces y nos lanzan al ruedo. Janet, ¿nos compartes por favor cómo fue el primer día que te diste cuenta de que ocupabas un lugar que antes era de más difícil acceso para las mujeres, por favor, no sé si en Monex o en algún otro lugar? Claro, Yolanda. Pues mira, para mí, pues igual coincido con lo que comentaba Gaby, con lo que comentabas tú, en el sentido en el que pues yo creo que somos afortunadas, o sea, realmente de tener la oportunidad, o sea, de que pues más allá de que se tome una decisión por meramente el género, pues más bien, o sea, se tome una decisión por parte de las empresas, el darnos una oportunidad por un tema de capacidades. Entonces, yo creo que es algo que ha venido cambiando. Yo creo que antes, o sea, aunque las mujeres tenían la capacidad, no tenían la oportunidad. Entonces, yo creo que pues ahora, justo ahora, pues nos toca a nosotras igual. Yo creo que pues seguir apoyando esa visión. Yo también considero que pues he sido pues igual muy afortunada en el sentido de que en las empresas donde he laborado, pues realmente no he visto una distinción, o sea, por un tema de género, sino más bien pues yo creo que apoyando el que pues la gente también continúe creciendo y pues qué mejor el poderlo hacer en una institución en donde no haga ese tipo de distinciones. Pero como digo, yo creo que para seguir apoyando el que más mujeres también tengan esas oportunidades, pues yo creo que nosotras ahora que ya tenemos, o sea, pues la oportunidad de haber alcanzado, o sea, pues ciertas metas, o sea, que no implica que ya sea al final, sino que pues que tengamos esta posición, pues también poder hacerlo con el equipo, o sea, también en mi equipo pues tenemos analistas hombres y mujeres y yo creo que pues es un tema más bien, o sea, de propiciar un ambiente de equidad, o sea, y que pues todos se sientan parte del equipo y que todos sientan que tienen las mismas oportunidades. Sí, así es. Creo que también una de las ventajas que tiene la mirada femenina y que en algún momento creo que también la tiene la mirada de los hombres, ¿no? Pero es ver nuestras capacidades
indistintamente de nuestro género. Pame, finalmente nos compartes cómo fue ese primer día cuando te diste cuenta de que ya volteabas y decías, ay, soy de las primeras mujeres que están aquí o la primera mujer que abre esta oficina. Sí, claro. La verdad es que me llena de orgullo, de verdad, ver lo que las mujeres hemos avanzado en el sector financiero y cómo poco a poco, porque ha sido un camino bastante lento, pero poco a poco estamos logrando ocupar espacios que otrora estaban destinados hacia personas del género masculino. La verdad es que me parece que en el sector financiero enfrentamos dos grandes problemas, y es que, número uno, no tenemos representación, y número dos, hay muchísimo prejuicio. Por ejemplo, hablando de prejuicio, ¿no? Cuando confiamos en un doctor, normalmente confiamos en el doctor porque, sabes, trae su bata blanca, tiene cierta edad, tiene ciertos estudios, etcétera, es un hombre. Entonces, creo que algo similar pasa con los economistas. Tenemos una idea preformada, preconcebida de cómo debe de lucir un economista, que, por cierto, ya saben, tiene que tal vez tener 50, 60 años, un doctorado, vestir de traje, ser un hombre. Y cuando nos enfrentamos a una mujer más joven, entonces automáticamente dudamos de la capacidad de análisis que puede tener. Entonces es un doble reto para nosotras las mujeres poder como romper con esa clase de preconcepto que tenemos respecto a cómo debe de lucir una persona para poder valorar su opinión, y en ese sentido es en donde creo que hemos avanzado muchísimo. Es justamente a través de incrementar la representación de las mujeres que no lucen o que no encajan dentro del patrón tradicional de cómo luce un economista en un banco, que es que estamos ganando terreno. Ahora, también algo que me parece muy importante mencionar es que se habla muchísimo de la participación de la mujer en el mercado laboral y en el sector financiero en particular. Hablamos de brechas de salarios, brechas de participación, brechas de mujeres en puestos directivos, pero sí me parece que hablar de esto es hablar del principal factor que está detrás, a veces detrás de estas brechas, que desde mi punto de vista es la maternidad. Avanzar en el cierre de estas brechas es avanzar también en políticas que reconozcan este factor y tomen acción al respecto, ¿no? No que nada más, tal vez siento que a veces las empresas se enfocan solamente en un tema de, bueno, vamos a disminuir brecha en salarios, cuando en realidad lo que está detrás de todas estas brechas es justamente que no se brindan las condiciones adecuadas para que nosotros como mujeres podamos tener una coexistencia de estas dos esferas tan importantes en nuestras vidas, que es nuestro trabajo y la maternidad. Ahora, no sé, para poner un ejemplo ya más relacionado con BNP, que es donde trabajo, no solamente, por ejemplo, están abocados en, bueno, vamos a hacer que Pamela gane lo mismo que un hombre, sino que, bueno, para aquellos que no saben, yo acabo de tener un bebé hace poquito, y yo regreso a la oficina y tengo una sala de lactancia. Entonces son esa clase de cosas, el tener una sala de lactancia, el tener flexibilidad en horarios de trabajo, lo que justamente ayuda a reducir las brechas en el sector financiero y a poco ir eliminando los prejuicios relacionados con una mujer que no usa traje, que no tiene cierta edad y que no es un hombre para poder hablar de economía. Entonces, creo que vamos en la dirección correcta. Es un camino que todavía es largo por recorrer, pero al menos estamos avanzando hacia allá. Pame, qué relevante lo que nos compartes. Claramente, BNP es un banco global, un banco gigante, y me recordó la primera vez que me mandaron a mí del periódico a cubrir un evento a Washington, de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo acababa de ser mamá también, y pues la separación con mi bebé, pues fue horrible. Yo sentía que era una vida la que iba a pasar cuando eran solo 7 días los que íbamos a estar separadas. Y cuando llego al Banco Mundial a hacer una entrevista, veo un jardín de niños o una guardería adentro del Banco Mundial en la recepción. Y ya me dijeron que eran los hijos de los trabajadores que los podían llevar, y ahí los tenían y tenían a sus nanas. Y entonces yo decía, es que cómo no puede haber eso para uno, y les preguntaba, oye, cuando venga yo en las reuniones de otoño, ¿puedo traer a mi bebé? Y pues no se podía, ¿no? Porque yo no estaba adscrita, no era parte del personal. Pero desde ahí se me empezó a hacer como una fijación, porque yo decía que qué fácil sería para mí, o qué mejor sería para mí poder traer a mi bebé conmigo
y poder desempeñar mi trabajo y nada más venir a echarle un ojo a ver qué está bien y yo poderme ir corriendo a mis entrevistas o hacer reportajes. Entonces, qué relevantes son este tipo de estrategias y de políticas y ojalá que se puedan implementar aquí en México. No sé si quieren agregar algo adicional, Janet y Gaby o tú misma, Pam, sobre este tema de las mujeres. Si no, ya para despedirnos. Ya lo último, ahorita que estabas diciendo de tu hija, yo también tengo hijas y como para ellas es bien importante, las mías ya están más grandes, tienen 23, 20, bueno, la chiquita 12 años, pero es bien importante ver que su mamá trabaja, ¿no? Porque inclusive somos inspiración para ellas y entonces ellas saben, ya no es como que, bueno, es que esto es algo que los hombres hacían antes y ahora las mujeres, sino para ellas es, yo puedo lograr esto y mucho más también, ¿no? Entonces, como estamos, pues yo creo que abriendo brecha y también pues siendo inspiración para otras mujeres y debemos de comportarnos inclusive como tal. Claro, así es. ¿Y tú, Janet, quisieras agregar algo adicional? Sí, claro, Yolanda, pues sí, yo creo que coincido mucho con las anécdotas que nos han comentado. Yo creo que sin duda el que estemos pues en esta posición, yo creo que pues ha sido a base también, como comentaban, de mucho esfuerzo, o sea, de pues tratar, o sea, de mostrar, o sea, efectivamente las capacidades. Y yo creo que pues en ese sentido, como decía, yo creo que hacia adelante pues nos toca seguir apoyando también a estas mujeres que vienen atrás de nosotras, el poder brindar, o sea, esas oportunidades, como decía, independientemente del género que sea, porque antes pues realmente, o sea, un criterio era ese. Entonces, el que ahora no lo sea, pues yo creo que implica un cambio muy importante y que yo creo que si bien todavía pues no hemos llegado a ese punto en el que podemos hablar de que pues los trabajadores en el sector son 50 y 50, pues yo creo que sí hemos ido ganando terreno y yo creo que pues en ese sentido, yo creo que pues tenemos una gran responsabilidad en las que ya nos encontramos en esta posición para seguir, como decíamos, o sea, inspirando, apoyando, o sea, y pues reconociendo también pues a las chicas que vienen detrás de nosotras. Pues sí, tienes razón. Y yo nada más quisiera cerrar este comentario diciendo que no se me malinterprete a mí. Para mí los analistas, los estrategas, hombres que durante tantos años han tomado mi llamada o que me han explicado, los catedráticos, los funcionarios públicos, hombres que han sido tan generosos con sus conocimientos para compartirlos con el economista, bueno, los reconozco y los sigo buscando. Algunos los extraño porque ya no están. A otros cuando los encuentro, pues nos damos la mano y siempre les agradezco porque cada vez que yo platico con ustedes, pues trato de absorber su conocimiento como si estuviera yo estudiando. Hoy tengo la oportunidad de buscarlos, de buscar a los expertos en función de quién me gusta, cómo me explican cuestiones de política monetaria, cuestiones de comercio, cuestiones de competencia, ahora de regionalización en el comercio, y de pronto me salen solo 3 mujeres, de pronto son solo 3 hombres, de pronto es así un hombre y 2 mujeres, pero más bien yo tengo ese abanico de posibilidades de identificarlos a partir de su conocimiento y les digo, y de sorprenderme como aquella mañana que les platico del 2021 cuando vi que por primera vez eran 3 analistas mujeres quienes me estaban explicando lo que estaba sucediendo. Bueno, pues para nuestra audiencia la regionalización del comercio sigue en marcha. México puede ser uno de los protagonistas, como ya nos dijeron las analistas que tuvimos el placer de escuchar. El reto es enorme y es determinante que lo asuman los aspirantes a la presidencia del país, donde, como sabemos, hay 2 profesionistas mujeres en la contienda que seguro se están preparando para aprovechar este giro del comercio mundial que es el nearshoring. Muchísimas gracias a Pamela Díaz, economista para México en BNP Paribas, a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, y a Janet Quiroz, directora de análisis económico cambiario y bursátil en Monex, por compartirnos sus análisis y diagnósticos sobre la economía mexicana y los efectos del nearshoring. De verdad disfruté mucho esta conversación. Gracias, Pamela. Gracias a ti, Yolanda. Gracias, Gaby.
Gracias, Yolanda. Un fuerte abrazo a ti y a todas las panelistas. Gracias, Janet. Y gracias, Pame. Muchas gracias. Muy bien, pues yo me despido de toda la audiencia, me despido de ustedes tres, les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Tenemos una cita en miércoles para seguir recabando las huellas que ya está dejando el nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento de Nearshoring para El Economista, suplemento que actualizaremos nuevamente a fines de marzo. Gracias a mi productor Fabián González y a las tres analistas que generosamente accedieron a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Hasta la próxima. El Economista, podcast.